Álvaro Uribe Vélez, pues mal podría haber una medida de aseguramiento a la luz de la Ley 906, procedimiento en el que ahora estamos inmersos. Y que por tanto, pues digamos que la consecuencia necesaria es que ni la indagatoria ni la definición de situación jurídica operaría, quedaría absolutamente inane, inválida, borrón total. Digamos que ese es el planteamiento central. Respalda su petición en dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el caso conocido como el caso Santrich, o el señor Santrich, para decir que tampoco hay lugar a la adecuación de un procedimiento a otro, en este caso de ley 600 que operaba y operó en la investigación que se llevó ante la Corte Suprema de Justicia, y que no es posible de ninguna manera entonces hacer esa adecuación, y para apoyar eso, entonces trae una decisión de la Corte Suprema de Justicia que es la del señor Santrich. Pero resulta que no son equiparables ni viene al caso esa decisión traída en la discusión cuando presentó la solicitud de libertad. Y no viene al caso porque es que lo que se define al final es que Santrich ya tenía la condición de aforado, aunque no se había posesionado, porque la posesión es un acto protocolario que no determina la condición de aforado, como se dijo, y a partir del reconocimiento que hizo el Consejo Nacional Electoral, que es el que finalmente decide el término, y que lo reconoció también el Consejo de Estado. Y a partir de ahí la Corte Suprema de Justicia consideró que era aforado para el momento en que la Fiscalía lo imputó. Porque en ese caso fue el tránsito de la 906 a la 600. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la Fiscalía no tenía la competencia para pedir una medida de aseguramiento ante un juez de garantías, porque operaba la ley 600, dado que esta ley es la única aplicable en sede de la Corte Suprema de Justicia en relación a los aparatos constitucionales y específicamente de los congresistas. Entonces no viene el caso. Primera advertencia en el sentido de las jurisprudencias traídas a colación. La segunda, el caso de León Freddy Muñoz Lopera. Es similar a la de Santrich. El 31 de mayo, cuando es detenido, el señor ya tenía la condición de aforado. Entonces también, pues no se hace absolutamente ninguna adecuación, como sí lo aseguró la defensa, que no se había hecho ninguna adecuación, que no se hizo ninguna adecuación, eso aseguró la defensa. No se hizo ninguna adecuación. Por supuesto que no, simplemente había un problema de incompetencia de la Fiscalía para pedir la medida, para pedirle la imputación ante juez de garantías. ¿Por qué? Porque ya tenía la condición de aforado. Y eso significaba, pues, que la competencia correspondía a la Corte Suprema de Justicia. Entonces tampoco viene al caso esa jurisprudencia. Bueno, luego viene, permítame un momento. Permítame un momentico porque es que con esto de en menos de una hora listar los argumentos. Luego viene ya mi intervención a partir de lo planteado por quien pide la libertad o por quien pidió la libertad, es decir, la defensa,
Y voy haciendo referencia a los planteamientos, porque son los mismos en lo esencial que realizó la señora juez al momento de tomar la decisión y de argumentar la misma. Fundamentalmente coinciden la defensa y el examen de la señora jueza entre la indagatoria y la imputación, y que estando ya en la I-906, pues como hay una medida de aseguramiento que viene de la Corte, pero como estamos en el espacio y en el escenario 906, pues no habría sentido tener una medida de aseguramiento sin imputación. Es decir, sin imputación no hay medida. Y claro, eso es cierto. Si hablamos de una persona que está procesada por ley 906, y pues claro que no se le puede poner una medida de aseguramiento si no se le ha imputado. Así como en ley 600, tampoco se le puede dictar una medida de aseguramiento si no hay indagatoria. Claro, porque es el procedimiento de cada uno de esos sistemas. Eso para que empecemos con esa claridad. La discusión y el problema radica es si se puede hacer adecuación o no, partiendo de que hay validez de lo que se actuó en la Corte Suprema de Justicia. Y partiendo que si fuera al revés, queda válido lo que se actuó en la Fiscalía y ante los jueces de garantías. Esa es la situación. Entonces, aquí parto de decir, hay total validez de lo actuado por la Corte Suprema de Justicia. Es válido, es legal y es legítimo. La Corte Suprema de Justicia aplica la ley 600 en su sede, en investigación y juzgamiento. Y no porque se les haya ocurrido hacer una sala plena para definir que ese es el escenario procesal, sino porque lo sabemos todos, fue un mandato legal originado en la propia ley 906, en su artículo 533, cuando determina que la ley 600 será la aplicable para los congresistas en sede de la Corte. Es decir, la propia ley 906 le da esa identidad, esa facultad a la Corte Suprema de Justicia. Pero además, porque ese artículo fue sometido al examen constitucional, obviamente, por el máximo órgano constitucional que tiene el país, la Corte Constitucional. Es decir, que ya tiene ese respaldo constitucional también. Así que las decisiones tomadas en la Corte y concretándome en la indagatoria y en la definición de situación jurídica que optó por la detención preventiva en domicilio, fue emitida por el juez natural. Para el caso, repito, la Corte Suprema de Justicia. No había otra posibilidad. Se hizo lo que la ley dice y lo que la Constitución respaldó. Y la ley preexistente, pues ¿cuál? La ley 600 de 2000, porque no hay otra por mandato legal y todo el respaldo constitucional que tiene y que se ha mencionado. Pero además se hizo respetando las formalidades que esa ley trae, la ritualidad que esa ley tiene. De modo que eso le da toda la validez. Y si llegara a haber alguna decisión que se considera por algún sujeto procesal no obedece al funcionamiento y al acatamiento de esa formalidad, pues la ley tiene los mecanismos para alegarlo. En ese caso, las nulidades y todas estas otras formas que pueden darse dentro del cuerpo normativo. Entonces, lo actuado
por la Corte Suprema de Justicia es totalmente válido, totalmente legal y sobre todo vigente. No podemos borrarlo de la foto. Hay legalidad, hay legitimidad y hay validez. Adicional a esto, que le da validez a lo actuado en el sistema procesal anterior o precedente al que se encuentra luego un proceso, como es este caso, que estaba en la ley 600 y pasó a la ley 906, que es la que orienta el llamado sistema acusatorio. Y sobre eso hay una cantidad importante de decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Casación Penal, en sentencias y también en autos. Voy a mencionar solamente algunas de ellas. Y todas ellas hablan de la validez de lo actuado en el sistema procesal precedente, en ese tránsito legislativo, en ese tránsito procesal. Empiezo por mencionar la AP 136 de noviembre 24 de 2014, dentro del radicado 44732. AP 7370 de diciembre 2 del año 2014, radicado 44845. Auto de enero 26 de 2011, dentro del radicado 35059. Y el auto de octubre 8 del 08, radicado 29851, y el auto dentro del radicado 44853 del año 15. Y permítame un momento, por favor, consulto aquí otras. Para hacer referencia a una decisión del magistrado Eider Patiño en auto AP 239 del 29 de enero del 2020 de este año, donde también insiste en la preservación, no solamente refiere que se debe hacer en ese tránsito legislativo una adecuación, un proceso de adecuación, habla la decisión, un proceso de adecuación, hay que hacerlo, pero adicionar la preservación de la validez de lo actuado. Es decir, no puede ser borrado de plano, desconocido de plano, no puede ser arrasado. En AP 00099 del año 2019, dentro del radicado, bueno, no sé si mencioné el radicado anterior del magistrado Patiño, es el 56769 para mayor precisión, y volviendo al que estoy mencionando del año 19, es el 51983, donde también habla de un proceso de adecuación y de conservación de validez para no afectar derechos fundamentales y para acogerse a los principios y fines constitucionales. También cito la decisión 4 ceros, es decir, 00002 del 27 de febrero del año 19, donde también rescata el proceso de adecuación y expresamente dice que debe quedar a salvo lo actuado anteriormente. Pero agrega algo que es muy importante y que es un principio que conocemos del derecho penal, el principio de la preclusividad de las etapas procesales. ¿Y qué significa ese principio? Pues que no podemos volver atrás, que no podemos retrotraer y que las etapas procesales se tienen que respetar. Eso significa principio de preclusividad. Así que si un proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia
ha tenido una etapa que se llama indagatoria y ha llegado a un momento en que se llama imposición de medida de aseguramiento, pues no nos podemos devolver como se pretende por la defensa y como es acogido finalmente por el despacho, en el sentido de que entonces el proceso quedaría hasta antes de la imputación, empezando a caminar. Esa es la repercusión que tiene la decisión. Y es una violación de ese principio preclusivo. Y eso nos preocupa profundamente por los efectos que puede tener hacia futuro para la vida jurídica, política, procesal del país y de la administración de justicia. Y más adelante voy a seguir diciendo por qué. No simplemente es que se violenta ese respeto, principio de preclusividad, sino las consecuencias que eso trae, las cuales referiré más adelante. Bueno, y también hago una salvedad de una vez antes de que se me olvide. Y es que uno de los argumentos para rechazar la posibilidad de adecuación es decir que la adecuación se puede hacer del paso de la ley 600 al paso de la 906, pero no viceversa. No hay reciprocidad. Y yo diría, no hay igualdad. Y se violenta también ahí el principio de igualdad, principio constitucional. Y lo alega incluso la Fiscalía. Lo tengo que decir porque ha sucedido en nuestra audiencia. En el entendido que estoy enmarcado en lo que dijo la defensa también. Y lo que definió el despacho. Acuo. La Fiscalía vuelve a hablar del caso Santrich ya en otro momento procesal y es cuando vuelve el caso a la Fiscalía, dado que pierde su condición de aforado constitucional, porque huyó y entonces obviamente pierde su condición de congresista y la Corte así lo considera y devuelve el caso a la Fiscalía en otro estadio procesal. Y llegó el proceso a la Fiscalía con una orden de captura que quedó en firme y no lo hizo un juez de garantías, sino los mismos jueces que hicieron la indagatoria y los mismos jueces, quiero decir Corte Suprema de Justicia, que dictaron la medida de aseguramiento en este caso. Entonces, en unos casos sí y en unos casos no. Eso me resulta absolutamente incomprensible y me lleva a pensar que su alegato evidentemente es absolutamente parcializado. Pero más allá de que sea parcializado o no, el tema es central. Entonces sí es posible hacer el tránsito de la ley 600 a la ley 906. Eso es lo básico. Sí es posible, solo que cuando queremos hacerlo en unos procesos y en otros no, entonces la naturaleza cambia. Y entonces nos valemos de todos los argumentos o argucias como la que yo estoy comentando para decir que no es posible. Y me estoy refiriendo a la argucia planteada no por el despacho, sino por el señor fiscal, pero que sí tiene incidencia en el sentido de que perfectamente es posible y tiene que ser posible esa adecuación entre la ley 600 y la 906, porque el país va a conocer hacia futuro otros hechos similares y hay que ir ajustando las decisiones judiciales hacia ese futuro y no decidirlo frente a un proceso sin calcular también lo que pasa al futuro, por más derecho a la libertad que sea, porque estamos hablando de la seguridad jurídica. Bueno, volviendo entonces a mi presentación. Tendría que continuar. Permítame un momento.
Es decir, sobre la transición, que efectivamente existe entonces una línea jurisprudencial sólida y pacífica que permite esa adecuación procesal. Pero que no solamente es una adecuación procesal que opera de un lado para otro y no del otro lado para acá. De verdad que es una argumentación bastante difícil de sostener, por lo menos en términos de igualdad, en términos de lógica jurídica. Así que el planteamiento que yo le hago a la segunda instancia al juez Adkem es que sí es posible aplicarla también en tránsito de la ley 600 a 906 del 04, como hizo la Fiscalía cuando dejó con vida la orden de captura contra Santrich cuando el caso regresó a la Fiscalía de nuevo. Y me parece que esa decisión fue correcta. ¿Por qué? Porque la orden de captura la emitió un juez con competencia, utilizando la legislación que tenía que aplicar y respetando las formalidades de ley. Entonces, sí es posible la adecuación. No hay un fundamento serio que lo impida. Al contrario, se ajusta a los principios legales y constitucionales. Y para eso, y para esas interpretaciones, yo vuelvo a alegar algo que presenté en mi primera alegato y que más extensamente y de manera más profunda presentó el doctor Montealegre. Y me refiero a la necesidad de aplicar el principio constitucional de conformidad. Fue omitido en el análisis del despacho. Entonces sí quiero resaltar para que en segunda instancia se considere esa omisión del principio constitucional de conformidad, porque es clave en esta decisión. Porque es que una transición de un sistema procesal a otro no puede tirar por la borda lo realizado en el sistema precedente. No puede arrasar esa actividad procesal preexistente. Esta tiene que conservar su validez. Y eso es lo que menos problemas originará en el futuro en materia de seguridad jurídica. Aquí el problema no se circunscribe exclusivamente a una libertad o no libertad. El tema es de mucha mayor envergadura en términos de un derecho penal aplicado en un Estado democrático de derecho y de respeto a la seguridad jurídica. Así que esos procesos de tránsito de sistemas procesales tienen que respetar los fines constitucionales. El juez, para hacer ese ejercicio de aplicación, de adecuación, de ese proceso de adecuación, debe valerse también de otros principios. El de razonabilidad, el de proporcionalidad, el de ponderación, de ese cálculo de qué le ocurre a un sistema jurídico, porque es que aquí estamos en una decisión que resquebraja el sistema penal, como lo voy a seguir mostrando, y que inutiliza en la práctica los procesos que actualmente conoce la Corte Suprema y los que conocerá en futuro, y ya me referiré más adelante a ese tema. Y eso se logra ¿cómo? Aplicando esos principios de razonabilidad, proporcional y ponderación en ese examen analítico que se tiene que hacer. No es simplemente decir en qué año ocurrieron los hechos y entonces esto no es igual porque tiene estas diferencias. Bueno,
Ya volveré al tema. Así que hay que buscar los mecanismos de adecuación bajo estos principios para que esa adecuación se ajuste a los principios, a los pilares constitucionales, sin lesionar los fines de la justicia, sin resquebrajar el sistema penal y, por supuesto, sin afectar las garantías y los derechos fundamentales de quienes participan en el proceso. Y de paso, garantizando acceso a la justicia a todos los sujetos, no solamente a unos y a otros no, porque en la práctica se impide el acceso a la justicia cuando se niega de plano los derechos que se tienen a tener un verdadero acceso a la justicia, que no es solamente abrir la puerta, sino dar todas las garantías. Y para el caso, pues aquí evidentemente la decisión afecta de manera grave a las víctimas, como se seguirá diciendo. Y claro, el argumento de que una libertad no se puede pensar en el tema de las víctimas, sí, eso en principio es cierto. De primer plano es cierto. Pero estoy dando argumentos para manifestar que se están afectando principios constitucionales y que se está afectando de manera grave la estabilidad del sistema penal. ¿En qué etapa corresponde entonces, a mi sentir, adecuar, le digo con todo respeto a la ADKEM, el sistema, o mejor, el proceso que viene de la Corte Suprema de Justicia y que ahora está en los linderos de la Ley 906? Pues resulta que se da la discusión sobre la equivalencia de la medida de la que la imputación no puede equipararse a la indagatoria, pero hay algo que viene a posterior, y me refiero a que después de la indagatoria vino la medida de aseguramiento proferida por la Corte Suprema. Es decir, que la etapa, el momento, el detalle temporal con el que llegó el proceso a la Ley 906 no es la indagatoria, sino la medida de aseguramiento. Y es ahí donde tenemos que centrar la discusión. Porque fue la última actuación y la decisión importante que tomó la Corte. No la indagatoria. Y por supuesto que para que hubiera una medida de aseguramiento legal dentro de la Ley 600 tenía que ser precedida por una indagatoria. Estaba hecha. Y de forma legal. Lo digo de una vez. Acatando formalidades. No estoy diciendo que no tengamos en cuenta la indagatoria, estoy diciendo que sí es paso necesario para la medida de aseguramiento que se tomó, como es un paso necesario en la Ley 906 acudir a la imputación antes de la medida de aseguramiento. Claro, son dos procesos distintos, nadie lo niega. Estamos hablando es cómo se hace una adecuación de un proceso a otro cuando hay necesidad de hacer ese paso transitivo de un sistema a otro. ¿Y qué pasa? Que en Ley 600 existe la medida de aseguramiento, con nombre y con sustancia y con identidad, igual que la medida de aseguramiento de la Ley 906. Con los mismos fines de la medida de aseguramiento, asegurar que no haya obstrucción a la justicia, asegurar que haya comparecencia, asegurar que haya protección y seguridad para las víctimas. A ese punto me referiré también más adelante. Entonces, mire, que yo le digo con todo respeto, por supuesto, a la audiencia hoy, pero también al juez de segunda instancia,
o a la jueza de segunda instancia que les corresponda definir este debate, que estamos en una figura que no solamente coincide en el nombre, sino en lo sustancial, que es la medida de aseguramiento. Entonces, aquí lo que yo le pido de una vez a la segunda instancia es que parta de que hay una medida de aseguramiento y que de ahí en adelante ajuste, adecue, y lo tendría que hacer la Fiscalía, que se adecue en adelante el proceso a la ley 906 que ya se determinó es la que tiene que seguir gobernando este proceso. Pero a partir de la validez de la medida de aseguramiento, a partir de ese reconocimiento, que son figuras que no solamente coinciden en el nombre juris, sino que coinciden en lo sustancial. Pero además, repito que fue proferida por autoridad competente, acatando los principios constitucionales y las formalidades de ley. Entonces, todo procesado tiene derecho a la libertad, por supuesto, incluso antes de que se le considere propiamente vinculado a un proceso y, por supuesto, después. Pero también la medida de aseguramiento es una medida que se toma por parte de la justicia y que ya sabemos con qué fines legales y con qué fines constitucionales y que lo debe mediar, ¿no? La necesidad, la urgencia, etcétera. Pero hay otros mecanismos también que, por supuesto, no fue lo solicitado por la defensa, que él prefirió no acudir a la vía de la revocatoria o de la libertad provisional si es que hubiera alguna causal que lo permitiera, ¿no? Pero por la vía de la pretendida imposibilidad, que ya fue apoyada por la decisión de la jueza, de una adecuación procesal. Es que me parece que esto es lo más delicado, porque si la libertad se estuviera dando por vía de libertad provisional, pues listo, hubo una causal y se consideró que estaba aplicada, o una revocatoria porque ya no había necesidad de mantener una medida. Pero a través de esta medida, de una pretendida imposibilidad de adecuación procesal, me parece extremadamente grave por lo que vengo diciendo, por las consecuencias que no solamente tienen en este proceso específicamente hablando, sino lo que va a ocurrir hacia futuro, lo que puede ocurrir hacia futuro. Esa ponderación que siento no se hizo a la hora de tomar la decisión porque se quedó en el caso específico sin analizar esa razonabilidad frente a los derechos de las víctimas, pero también a lo que significaba para la vida jurídica del país esa decisión. Y por supuesto que sí se desconoció, a contrario de lo que, con todo respeto digo, manifestó el despacho en su decisión, la línea jurisprudencial. Porque aquí el argumento fundamental que se ha alegado en todos estos debates es que no es posible llevar procesos de la ley 600 a la 906 porque hay una imposibilidad absoluta porque son procesos y sistemas diferentes, lo que no niega nadie. Son procesos diferentes, por eso se habla de adecuación. Si fuera el mismo proceso, pues ¿para qué hablar de adecuación? Es una cosa sencillísima, de una lógica impresionante. Hablando entonces sobre la equivalencia y esa adecuación de la indagatoria y la imputación, que largamente ha sido expuesta en las audiencias anteriores en relación a este mismo tema, o a esta misma solicitud de la defensa, le solicito muy comedidamente y con todo respeto a la segunda instancia, así como le solicité el principio de conformidad en relación a la Constitución, también tenga presente el principio de instrumentalidad de las formas.
De este principio sí hizo referencia el juzgado en su decisión. Solo que en su sentir, pues, no se podía aplicar. Este principio de instrumentalidad de las formas, lo insisto, sí debe ser tenido en cuenta en la apelación, en el análisis que haga la segunda instancia, el juez Hakem, y en la decisión que tome. Tiene un fundamento constitucional que es el artículo 228, constitucional, que en su corazón lo que dice es, en su sustancia, lo que dice es que debe primar lo sustantivo sobre lo formal. Que a mí me parece está desconocido en la decisión de la muy respetada señora jueza. Entonces me parece que sí hay que atender el cumplimiento de la finalidad, tanto de la indagatoria como de la imputación. Este principio de instrumentalidad, por ejemplo, fue recogido en el auto 029A del 2002 por la Corte Constitucional. Pero además porque es que ese principio de constitucionalidad, pues, es manejado por la Corte cuando va a estudiar sus decisiones fundamentales cuando a ello ha encontrado lugar. Precisamente cuando se supone que no hay ley aplicable y que toca hacer ese ajuste de los principios constitucionales y las finalidades del Estado social y solidario de derecho. Y en mi exposición anterior, que le ruego tener en cuenta, pero que la reseño y la sintetizo, se mostró cómo la indagatoria y la imputación tienen esa misma finalidad. Y la principal finalidad es la de comunicar unos hechos, donde se está basando el proceso que se va a iniciar. Y eso se hace en la imputación y por supuesto también en la indagatoria. En la indagatoria se le ponen de presente los hechos a la persona que va a ser vinculada con esa indagatoria al proceso. Y para el caso tengo que decirlo que lo hizo pegado a la ley y a las formalidades de la Corte Suprema de Justicia. No es cierto que no haya habido esa formulación de los hechos, del cuerpo fáctico, como lo podrá ver la segunda instancia al conocer la indagatoria, que ruego sea de los documentos que el juzgado traslade a la segunda instancia, porque necesariamente debe conocerlo el juez Hakem. Pero además, que ambas figuras tienen esa finalidad de comunicar, también se da esa calificación jurídica provisional que se dio y que sigue vigente. Esto es el fraude en actuación penal, el fraude procesal y soborno en actuación penal. Corrijo. Pero es más, y siguiendo con esta comparación y esta negativa de que es imposible equipararlas. Equipararlas no quiere decir que sean exactamente iguales. Lo importante es que haya una identidad sustancial, que la finalidad que persigan sea la misma. Porque si no, no tendríamos que hablar de adecuación. Pero repito, reitero, aquí estamos hablando más, y yo quiero hacer énfasis, es en que se debe partir de la medida de aseguramiento, que está en la 600 y en la 906 de 2004, que ofrece una más fácil adecuación. Pero
para ahondar en los argumentos que permitieron la decisión que se ha tomado, tendré que decir que en efecto entonces se cumple con esa finalidad de la comunicación. Pero si vamos a ver, y repito algunos argumentos que ya se han escuchado, es que incluso en la indagatoria no solamente se le deja al procesado con sus oídos listos para escuchar una comunicación de unos hechos, alguna calificación provisional de esos hechos, sino que en la indagatoria todo procesado tiene derecho, incluso a no presentarse, porque es voluntaria, pero tiene derecho a explicar, a rebatir, lo que no ocurre en la imputación. Entonces, ¿por qué no hacer ese tránsito? Indagatoria, está la imputación, tiene los mismos fines, vamos. Así que realmente no hay una diferencia sustancial. Si hay diferencias, sí las hay. Pero la diferencia sustancial frente a las finalidades y la forma, no. Y para el caso de la indagatoria se le dio a entender, distinto a lo que aquí se dice, que no fueron claros, se hicieron con toda claridad. Esos hechos, se pusieron de presente esos hechos, esos cargos fácticos, como también el cuerpo jurídico a que habría lugar con esos cargos fácticos. Basta leer las decisiones de la Corte aquí controvertidas. Porque es que se manifiesta que no se va a hacer relación a la decisión ni a cuestionar la decisión de la Corte. Pero se dice entonces que la imputación tiene que haber claridad sobre los hechos y entonces de ahí no se puede deducir que para el caso concreto no se haya hecho en la indagatoria. Eso también hay que tenerlo presente, porque entonces estamos mirando con un solo ojo. De manera sintética, entonces, en relación a esta comparación y a este paralelo de estas dos figuras, objeto de la discusión, que tienen los efectos para tomar la decisión en relación a la petición principal que tiene la defensa, esto sobre la libertad, hay que decir que ambas figuras comunican hechos. Y así se hizo en este caso concreto. Se hizo. Ambas figuras determinan la vinculación de la persona a un proceso. Ambas. Otro fin principalísimo. El artículo 332 de la ley 600, así lo dice, queda vinculado al proceso con la indagatoria. Y en el 126 dice, queda como parte. Es decir, las consecuencias son las mismas. Es decir, que realmente comparten presupuestos, comparten consecuencias, comparten fines en lo sustancial. Y para eso basta darle una leída al artículo 286 de la ley 906 como acto de comunicación y al 337 de la ley 600 como también forma de comunicación de lo fáctico y de lo jurídico que se quiere ligar. Entonces tenemos mismos presupuestos, los mismos fines de comunicación y la misma formalización de vinculación. Consecuencias. Cierto que en la ley 600 la medida de aseguramiento debe estar precedida de la indagatoria, tal cual ocurre en el caso presente. Cierto que en la ley 906/2004 la medida de aseguramiento debe estar precedida de la imputación, claro. Eso tiene que ser así. Cierto que en la adecuación del tránsito de la indagatoria de tránsito de sistemas, la indagatoria y la imputación sí son figuras que
cumplen los mismos fines, que son asimilables y que deben tenerse en cuenta para realizar una adecuada, ponderada y razonable adecuación y no entrar a desconocer de plano, con todas las consecuencias nefastas que eso tiene, las decisiones que se han tomado en la actuación precedente, teniendo en cuenta que la línea jurisprudencial es clarísima y sólida en el sentido de que las actuaciones procesales precedentes conservan su validez. Pero que además de eso hay normas que también sustentan, apoyan o complementan o acompañan esas decisiones del Alto Tribunal, Corte Suprema de Justicia. Así que la medida de aseguramiento tiene total validez y debe declararse, con todo respeto lo pido, por la segunda instancia, su vigencia. Validez más vigencia. Y que a partir de esa vigencia se tendría que hacer la adecuación en adelante para la aplicación de la Ley 906. Ese es el parámetro jurídico que debe gobernar esa adecuación. Sobre el tema de la favorabilidad de los sistemas procesales entre sí, que es un tema que de repente puede resultarle útil también a la segunda instancia y que en todo caso también ha sido objeto de debate. Debate en este caso. La Sala de Casación Penal en AP 9 de junio del 2008, radicado 29586 del magistrado Alfredo Gómez Quintero, ha dicho con toda claridad que el escogimiento de uno u otro sistema no puede obedecer jamás a criterios de favorabilidad y que la ley 600 y 900 ambas deben respetar los derechos fundamentales, pero que además ambas garantizan los derechos fundamentales. Entonces, lo dejo así. Seguidamente, juez o jueza ADQEM, que deberá resolver esta apelación, debo decir que sí hay ley aplicable. Debo reconocer que la señora jueza Acubo, en este caso, hizo referencia a mi postura en relación a que había normas aplicables, a diferencia de lo que sostuvieron la Fiscalía y la Defensa, y bueno, finalmente también el despacho, que no habría norma aplicable. Sigue sosteniendo esta representación de víctimas que sí la hay. Y voy a permitirme leer el artículo 138 del Código General del Proceso para mostrar, a contrario de la conclusión a la que llegó el despacho, que sí es aplicable. El despacho dice que no es aplicable porque esto corresponde al capítulo de nulidades y que aquí no se ha alegado nulidades. Tengo dos situaciones que decir acá. Esa es la conclusión a la que llegó el despacho. Esa fue la advertencia que hizo la defensa al inicio de su presentación. Pero las consecuencias jurídicas que buscan y que buscaron y que tiene la decisión es que hay nulidades. Desaparece lo que ya pasó, lo que ya ocurrió, lo que ya se había avanzado. Primero eso. O sea que no podemos eliminar que es que como esto es de nulidades, entonces aquí no se alegó nulidades. Los efectos prácticos sí son esos. Aunque no se haya acudido a la tramitología y a los requisitos que establece una solicitud de nulidad, ni al uso de los principios y causales de nulidad porque no se mencionaron. Claro, no se mencionaron porque claramente se dijo que no se alegaban nulidades, pero la forma en que se está llevando este proceso y las decisiones que se tomaron tienen esa
ese resultado práctico, concreto. Pero además, segundo, aunque se dijera que fuera por nulidades, es que el artículo 38 tiene un título, y el título dice: efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada. Es decir, que el artículo no solamente trata sobre nulidades. Además, y mire lo que dice el cuerpo del artículo. Perdón, mire, lo digo para la segunda instancia. A la segunda instancia le leo el cuerpo normativo. Cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, y este proceso sigue la discusión, aunque ya se definió la competencia, aquí lo que estamos hablando es de los efectos de esa decisión de la competencia. Por tanto, tiene plena aplicación el artículo. Lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Pero si se hubiera dictado sentencia, esta se invalidará. Es decir, lo único que se invalidaría sería la sentencia. Pero además dice, la nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Y luego termina, sin embargo, la prueba practicada dentro de la dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla y se mantendrán las medidas cautelares practicadas. La medida de aseguramiento es una medida cautelar. Y esta norma dice que hay que mantenerla. Es decir, que mantiene vigencia. Puede ser atacada legalmente, claro, por ejemplo, con una solicitud revocatoria y un juez determinará si da lugar o no. Y tampoco se puede decir que esta normatividad solamente gobierna aspectos administrativos y civiles y que no opera para lo penal. No. Este es el Código General del Proceso y cuando el Código General del Proceso quiere hacer referencia, y usted y se notará, perdón, por la segunda instancia, que cuando eso ocurre hace la referencia específica a qué áreas del derecho está haciendo referencia. Y aquí está en general, es decir, que aplica para lo penal. Primero, pero además el artículo primero de ese Código General del Proceso claramente establece que ese Código General del Proceso está llamado a llenar los vacíos legislativos que se encuentren. Y aquí se ha venido hablando de un vacío legislativo por parte de la defensa, por parte de la fiscalía y que acoge el despacho. Entonces, ruego tener muy presente este artículo por parte de la segunda instancia a la hora de hacer su análisis y de tomar la determinación para resolver esta apelación. Pero además de eso, la ley 153 en su artículo 40 establece que lo actuado en precedencia mantiene su validez. Y el artículo 43 orienta que en lo penal opera ese artículo 40, como para que no se diga que no tiene operancia en lo penal. Y el artículo 8 de esa ley dice que cuando hay un conflicto y cuando no se encuentra una solución, entonces dice que hay que acudir a los principios constitucionales del Estado de Derecho, etc. Ese es el artículo 8, que es el ejercicio que también hay que hacer, obviamente, en estos casos. Pero repito, aún descartando la aplicación de esta norma que estoy seguro el juez estudiará a profundidad, pues está la línea jurisprudencial que hemos venido alegando, que respalda la necesidad de esta adecuación. Así que, en consecuencia de mis planteamientos, tanto la indagatoria tomada por la Corte Suprema de Justicia, acatando toda la legalidad del caso y todas las formalidades del caso, así como la definición de situación jurídica que impuso la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, también tomada con la legalidad del caso por quien corresponde, por el juez natural y acatando las formalidades, están vigentes. Y en ese estadio, repito, se debe continuar el proceso de la ley 906. Eso significa que el siguiente paso será hacer un escrito acusatorio, si así lo resuelve la Fiscalía, si así lo determina la Fiscalía.
Es decir, que estamos más adelante de lo que aquí se ha venido pregonando. En consecuencia, si la medida de aseguramiento, o mejor, si la indagatoria y su posterior consecuencia, la medida de aseguramiento, están vigentes, pues no hay lugar a la libertad solicitada bajo los argumentos aquí alegados. De ello, de aceptarse que no hay ninguna manera de hacer adecuación jurídica, y repito, no solamente es en un análisis entre la imputación y la indagatoria, sino que aquí sencillamente también se tiene que tener presente y sobre todo, que hay una medida de aseguramiento tanto allá como acá, es decir, tanto ley 600 como 906. Tomar una determinación distinta afectaría gravemente el sistema jurídico penal y crearía un problema, perdón que esto debe hacer mucho ruido, y crearía una situación de inseguridad jurídica importante. Anula en la práctica todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia. Contra derecho, como he mostrado, y contra jurisprudencia. Pero además allá en el camino de la impunidad, afectando los derechos de la verdad, justicia y los derechos fundamentales de las víctimas. Todo eso sucede al negar esa posibilidad de adecuación. Además, violando la preclusividad ya alegada. Señora jueza, en su decisión, usted dijo que se habían afectado las garantías y derechos fundamentales del procesado. Así lo alegó, por supuesto, la defensa en su solicitud. Y es mi obligación decir que en este específico caso sí se le dieron a conocer los hechos de manera clara en la indagatoria, pero además a través de la resolución que definió la situación jurídica del procesado. Es decir, concreto, el procesado conoce los hechos. Totalmente, los conoce. Tanto así que los pregona por los medios de comunicación, en las ruedas de prensa, a través de sus redes sociales. Es la verdad. Y es cierto también que la defensa siempre ha tenido la posibilidad de controvertirlo, incluso antes de la indagatoria, porque antes de la indagatoria hubo meses de práctica de pruebas, de interrogatorios, llevando un testigo tras otro, que les han resultado malucos allá a la hora de enfrentar el interrogatorio de la corte. Eso es otra cosa, porque pues han faltado a la verdad. Entonces ese derecho a la defensa se ha materializado. ¿Que falten pruebas por practicar? Sí. Es que la instrucción sigue. Incluso estaban programadas. Entonces sí se ha materializado esa defensa llevando un montón de testigos para desvirtuar los hechos que le puso de presente la Corte Suprema de Justicia. Incluso antes de la indagatoria han llevado esos testigos. Pero también sabe cuál es la adecuación jurídica que se le indica. Y lo sabe no ahora, lo sabe de siempre. Así que me queda por decir que en ese sentido está clarísimo que no se violentaron los derechos fundamentales que alega la defensa al derecho a la defensa y al debido proceso. Y en consecuencia, pues es otro elemento que debe tener en cuenta la segunda instancia a la hora de resolver.
Me preocupa de sobremanera que si se dice por parte de la segunda instancia que no hay lugar a ninguna adecuación, pues sencillamente queda sin piso el sistema penal y la seguridad jurídica frente a los actuales y futuros procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Pues simplemente basta una decisión unilateral de un procesado para tirar o llevar al traste todo lo actuado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, escoge juez, escoge procedimiento y elimina todo lo actuado por la justicia. Pero no frente a un caso individual. El problema es que todos los aforados en adelante tendrían esa puerta abierta de par en par para eludir la acción de la Administración de Justicia desde la sede de la Corte Suprema de Justicia, porque sabe que una renuncia elimina todos los avances que se hayan dado en la Corte. Indagatoria, medida de aseguramiento, resolución de acusación, y un día antes de la sentencia también pueden tomar esa decisión. Es decir, esto es una puerta abierta a la fuga de procesados de la sede de la Corte Suprema de Justicia. Ese elemento afecta de manera profunda y de manera grave la seguridad jurídica. En cambio, si razonablemente, si en medio de la ponderación, si mirando los principios constitucionales se hace una adecuación, el sistema sigue funcionando sin crear ese caos jurídico y esa inseguridad a la que quedaríamos sometidos. Más allá de este proceso, para terminar, y agradezco su atención, señora jueza, y disculpas también a la segunda instancia por si es demasiado prolongado este alegato, pero siento que se ha centrado en lo sustancial. Solicito que se remitan a la segunda instancia los documentos que se allegaron al juzgado, para que también tengan la posibilidad de ser examinados por la segunda instancia. Y particularmente solicito que sea enviada la resolución de definición de situación jurídica que hizo la Corte, como la indagatoria, que está en manos del despacho. Pero también solicito que se remita toda la documentación que como parte civil presentamos al despacho. Porque es que, y lo digo porque las víctimas tenemos derecho a manifestar cuáles son nuestras preocupaciones frente a esta situación. Y es que a partir de la detención preventiva ordenada por la Corte, se incrementaron espantosamente y de manera exponencial las amenazas y la persecución de diferentes maneras contra Iván Cepeda Castro, mi representado. Y el Partido Centro Democrático y el presidente de la República y todo el mundo intervino para forzar a la justicia Objeción, su señoría, de determinada manera. Su señoría. ¿Me permite terminar, por favor? Porque es una... no viene al caso. Tenemos derecho a dar para terminar nuestro tiene derecho, pero no a tocar temas distintos a los abordados acá. Doctor Jaime Granados, por favor. Doctor Granados, nosotros mandamos, perdone, señora jueza, una cosa, es que nosotros mandamos los documentos y los tienen ustedes. Yo no estoy tocando temas que no hagan parte de lo que aquí se está discutiendo, porque estoy hablando de procesos y de documentos que están en la actuación. Eso hace parte de la actuación, se lo mandamos al juzgado y se los mandamos a ustedes. Permítame entonces yo no me estoy inventando nada. Reinaldo. Sí, señora. Doctor Reinaldo, qué pena con usted, lo interrumpo. Doctor Jaime Granados, habíamos establecido previamente una regla sobre que el uso de la palabra única y exclusivamente se puede tomar en cuanto yo como directora de la audiencia lo autorice. En este orden le hago una pequeña reconvención muy respetuosa, doctor Granados.
Doctor Reinaldo Villalba, entiendo naturalmente su preocupación. Es innegable y así procedería esta funcionaria judicial, así no mediara una solicitud en ese sentido, que se remitirán absolutamente todos los documentos, enlaces, información que fue remitida previamente a esta funcionaria judicial en orden a que se tuviera en consideración en la determinación que finalmente se adoptó. Así se hará en el momento en el cual se pueda establecer a través del centro de servicio ese canal directo de comunicación y que sea ese juzgado de conocimiento a quien corresponda en sede de segunda instancia revisar la legalidad y la corrección de esta decisión, quien pueda tener acceso a esa información. Yo creo que con eso podemos continuar. Estamos ya por finalizar la intervención del doctor Reinaldo. Sí, señora. Gracias, señora juez, sobre todo porque usted como juez de garantías me está dando la posibilidad real de hablar sobre las afectaciones a las víctimas y que no me lo estoy inventando por la razón ya dada y porque la propia señora jueza así lo ha ratificado. Entonces necesitamos que todos esos 23 anexos que nosotros enviamos a ustedes y al despacho, pues ya lo dijo la jueza, van a ser allegados porque están demostrando de manera fehaciente, concreta y sin lugar a dudas lo que ha significado la persecución de Iván Cepeda a raíz de y especialmente de la detención. Y no se puede decir que no se tenga la responsabilidad porque ha habido referencias concretas del procesado, de campañas y de señalamientos peligrosos hacia Iván Cepeda. Pero además de eso, porque ha utilizado términos y frases que están siendo utilizados como esto de la nueva FARC y que entonces Cepeda representa la nueva FARC y todo eso viene y el primero que lo pronunció fue el señor Uribe Vélez en plena medida de aseguramiento de detención preventiva. Desgraciadamente la Corte Suprema de Justicia cuando que ha seguido ocurriendo por la intromisión en las decisiones judiciales para crear presiones en los funcionarios judiciales, sino que también debió haberlo hecho por la protección de las víctimas y de la sociedad en ese sentido. Pero bueno, esa ya no es la discusión, pero aquí que sea el momento de decirlo. Y la otra petición, para terminar, agradeciendo su atención, con mucho respeto, señora jueza, y por supuesto también van estas palabras a la segunda instancia, es que saludo la reconvención que le hizo al fiscal general de la Nación por desviar el debate, según sus palabras, pero también considero, y esta petición ya no va al despacho acuo, sino a la ADKEM, segunda instancia, que esa reconvención no es suficiente y que se deben compulsar copias para investigar al fiscal Gabriel Jaimes, porque al referirse a la Corte Suprema de Justicia, dijo que finalmente había sido ilegal y que faltó a la legalidad la decisión, tanto por la crítica que hizo, injustificada, incompleta y no apegada a la verdad de la indagatoria, sino de la misma definición de situación jurídica, para que se determine si esa conducta da lugar a investigaciones disciplinarias, pero también penales. Esa es una solicitud que también elevo a la segunda instancia. Dicho esto, termino mi argumentación en la apelación reiterando la solicitud a la segunda instancia de que declare con validez total la actuación y las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia, que la adecuación se debe hacer, por supuesto, en la 906, partiendo de la última decisión tomada por la Corte, esto es, la vigencia de la medida de aseguramiento, respaldada por una legal decisión tomada y realizada en la indagatoria. Eso es básico dentro de las peticiones de este apelante. Más allá
de la libertad que se ordenó hoy del procesado. Pero obviamente que esa decisión tiene consecuencias necesarias en relación a la decisión que se ha tomado por parte del despacho y que en caso de que el despacho de segunda instancia asuma mi petición, pues necesariamente tiene que haber como consecuencia la revocatoria de la libertad y nuevamente ordenar la misma, quedando el procesado con la posibilidad de obtener su libertad, pero pues por los otros caminos que ofrece la ley para que quede nuevamente en manos de la autoridad judicial tal decisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Reinaldo. Por orden y metodología, lo que voy a hacer es permitir primero la intervención de los recurrentes para que luego, cuando pueda hacerse la oposición, se haga frente a ese bloque de argumentación de una manera más clara y una manera más precisa, comprendiendo ese panorama absoluto total que presentará la totalidad de la argumentación, valga la redundancia, que presenten en esa misma posición que se pretende de revisión de legalidad de esta decisión. Doctor Eduardo Montealegre, tiene entonces usted el uso de la palabra en calidad de recurrente. Señora juez, respetuosamente solicito que tome primero la palabra. Hemos acordado que el orden que hemos escogido las víctimas es que sigue el doctor Perdomo y yo culminar. Por supuesto, doctor, así se atiende. Entonces, doctor Jorge Perdomo tiene el uso de la palabra. Su señoría, ¿me pueden escuchar en este momento? La escucho correctamente, doctor. Adelante. Vale, muchas gracias. Primero que todo, señora juez, debo decir que acato, respeto su decisión dictada el día de hoy. Por supuesto, al haber interpuesto el recurso, también dejo explícito que no la comparto por las razones jurídicas que en este momento voy a empezar a exponer. Quiero entonces hacer mi solicitud oficial o puntual a el juez de segunda instancia para que revoque de forma clara la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado 30 Penal Municipal con funciones de control de garantías el día de hoy, en la que se restableció la libertad del procesado Álvaro Uribe Vélez. La decisión y los razonamientos expuestos por la señora juez de primera instancia al resolver la petición de la defensa necesariamente me conducen a plantearle al juez Atkem el siguiente problema jurídico sobre el que voy a sustentar mi argumentación. Creo que estamos convocados al siguiente interrogante. La adecuación de un sistema procesal a otro, en este caso, de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906 de 2004 por decaimiento del fuero del procesado, en este momento fuero de congresista, puede invalidar una orden de autoridad competente debidamente ejecutoriada, en concreto la orden de detención preventiva de un procesado, en este caso una orden dada por la Corte Suprema de Justicia. Ese es mi interrogante, sobre el que quiero empezar a discurrir en esta sustentación del recurso. Y la tesis que yo sostengo, a diferencia de la tesis que ya fue propuesta por el fallador Acuo, es que evidentemente no. Es decir, que no puede pensarse desde ningún punto de vista que la adecuación de un procedimiento a otro invalida, anula una decisión dictada por un tribunal que lo hizo de acuerdo a las normas vigentes y de acuerdo, por supuesto, a su competencia. Quiero fundamentar por lo menos, voy a ir enumerándolos, 9 puntos para sustentar esta petición y este recurso.
Primer argumento o punto número 1. Es claro que eso no se puede porque precisamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la diversa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha venido sentando lo que se conoce como un precedente judicial en la materia. Hay por lo menos 3 decisiones de la Corte Suprema de Justicia, citadas además ya en esta actuación, que precisamente nos pueden llevar a concluir que a partir de ese precedente hay unas reglas jurídicas que ya están decantadas, que son ni más ni menos que cuando se hace una adecuación de procedimientos, en este caso fue de un procedimiento de ley 906 a ley 600, todo lo que se hizo antes tiene validez. Esa es una primera regla jurídica que ha venido decantándose en la alta corporación, en la Corte Suprema de Justicia, y sobre la cual no debería haber ninguna discusión. Segunda regla jurídica, que cuando se haga una adecuación racional, que es a lo que está llamado un funcionario judicial para cuando se enfrenta a un problema jurídico como el que tuvimos en este caso, que por supuesto se haga esa adecuación en la etapa procesal que corresponde, en el estanco correspondiente del proceso. Esas, su señoría, son 2 reglas jurídicas que cumplen la característica o que tienen la calidad de precedente judicial y que entonces deberían haber sido aplicados en la decisión de primera instancia que el fallador acuo omitió. Y quiero, su señoría, concentrarme en aclarar este punto, porque en este proceso se ha venido diciendo que el precedente judicial no es vinculante y evidentemente la decisión del fallador acuo así también lo ha considerado, porque a pesar incluso que la señora juez de primera instancia dice que ella no quiere desconocer el precedente, en ningún momento dentro de su argumentación dio la explicación o dio la argumentación de por qué no se estaba desconociendo el precedente. Pero resulta que la Corte Constitucional ha definido desde pretéritas sentencias, voy a citar solo una, la T029 de 2006, cuyo magistrado ponente fue el eminente jurista Manuel José Cepeda, quien en esa decisión, Corte que en esa decisión, desde esa época ha venido sentando lo que es un precedente, la fuerza vinculante del precedente y los elementos que estructuran un precedente. Y la Corte ha venido diciendo que es un precedente judicial aquella sentencia o un conjunto de ellas que sean anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe necesariamente considerarse o ser considerada por las autoridades judiciales en el momento de emitir un fallo. Esto, como ya sabemos, pues no ha pasado en este proceso. Pero además no solo es un planteamiento constitucional, es un planteamiento jurisprudencial, sino que la doctrina también lo ha definido una doctrina muy importante internacional que además ya ha sido acogida en Colombia, diciendo que el precedente es el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen, se dice, en el principio de stare decisis o estar a lo decidido, es decir, de aplicar el criterio adoptado por los tribunales en decisiones anteriores. Y quiero referirme en concreto a la decisión de 2006 T029, que en su numeral 26 de las consideraciones deja claramente expuesto esto que estoy planteando. Se dice en esa sentencia,
se puede definir el precedente aplicable como aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio, no una obiter dicta, cuya ratio conduce a una regla que es determinante para resolver el caso, dado unos hechos y un problema jurídico o una cuestión constitucional. Un problema jurídico como el que estamos analizando aquí. Y entonces en esa misma decisión se expone cuáles son los elementos que se necesitan para establecer si un precedente es relevante o no. Primero, que en la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente. Y dos, la ratio, dice la Corte, debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, no un problema jurídico idéntico. Porque claro, aquí se ha planteado en este proceso que como el análisis que hacemos es de ley 600 a ley 906, no habría lugar a tener en cuenta la jurisprudencia porque resulta que las precedentes que tenemos son de los cambios jurisprudenciales entre ley 906 y ley 600. De manera que aquí tenemos dos reglas claras, claramente definidas, que no han sido tenidos en cuenta en este proceso, que no fueron tenidas en cuenta por el fallador acuo. Y quiero repetir cuáles son esos precedentes. Me refiero en primera instancia y por lo relevante del tema, pero además por la actualidad de esta decisión, a una decisión de 27 de febrero de 2019, el auto 00028 de 2019, radicado número 0002, con ponencia del honorable magistrado Jorge Emilio Caldas Vera. En esa decisión, no solo se ratifican las reglas jurídicas de que todo lo actuado es válido y de que se debe hacer adecuación en el estanco procesal que corresponda, sino que además a mayor abundamiento se cita otros precedentes en el mismo sentido. Me refiero a los autos 7136 de noviembre 24 de 2014, radicado 44732, el auto 7370 de diciembre 2 de 2014, radicado 44845, y autos de enero 26 de 2011, radicados 35059, y de octubre de 2008, radicado 29851. Estos precedentes jurisprudenciales, que además fueron citados muy juiciosamente en nuestras intervenciones o en mi intervención, en mi opinión han sido desconocidos de manera flagrante por parte del juez acuo. Y además, tengo que decir que estos precedentes son obligatorios. Y son obligatorios también porque lo ha dicho la Corte Constitucional por varias razones. La primera de ellas, porque la obligatoriedad deviene o está relacionado con el artículo 230 de la Constitución. De acuerdo con este precepto, los jueces, se dicen, ya sabemos, solo están sometidos en su jurisprudencia y en sus providencias al imperio de la ley. Por supuesto que tienen autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Y particularmente se ha entendido o se ha hecho especial énfasis en qué se debe entender por ley. Y esto ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido muy amplio. Es decir, la ley no es solo aquella emitida por el legislador, sino además que comprende todas las fuentes del derecho, incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción. Quiero referirme a la sentencia C-372 de 2011. Segundo argumento, que se desprende de algo muy importante que no se ha tenido en cuenta en este proceso, y es los principios de igualdad, debido proceso y buena fe. El precedente, su señoría, es una figura que tiene como objetivo garantizar la confianza de los ciudadanos, de la comunidad jurídica de un país en los jueces, precisamente a partir del principio básico de seguridad jurídica, de que además todos ante la ley seamos valorados en igualdad de condiciones y por supuesto de confianza legítima especial del venire contra factum proprium, que es tan importante en un ordenamiento jurídico y más a partir de un ordenamiento jurídico constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio clave, pero se encuentra vinculado con el respeto a las garantías, el respeto a la igualdad en la aplicación de la ley. Tercera razón de por qué es vinculante un precedente. Es la respuesta a la solución, o debe ser más razonable que existe hasta este momento al problema jurídico que se presenta. Y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse del precedente, debe tener unas mejores y más razonables motivos y razones que las que hasta ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o problema jurídico similar. En este sentido, la doctrina ha establecido como precedente tratar las decisiones previas como enunciados autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para decisiones subsecuentes y exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones previas, sobre todo de las altas cortes, como una razón vinculante. Entonces, yo sí quiero, de esta forma, dejar claro, sentado como primer elemento importante de esta reflexión, de este recurso de apelación, que aquí evidentemente no se ha respetado el precedente, porque las dos reglas jurídicas que tienen vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano a partir de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia han sido desconocidos con total desdeño en la decisión del funcionario ACU. Ahora, como decía, un precedente o de un precedente se puede apartar, pero hay que dar razones. Y en la fundamentación que acaba de escuchar por parte de la señora jueza de primera instancia, no encuentro cuál es el argumento concreto que ella esgrima para apartarse de este precedente jurisprudencial tan claro. Pero además, segundo punto, segundo elemento de este recurso, la ausencia de imputación que se termina echando de menos en este proceso para garantizar, se ha dicho, los derechos del procesado, se suple o se habría podido suplir precisamente con argumentos que el mismo precedente que estoy invocando había dado y que aquí se puso de presente en las alegaciones iniciales. Y es que, como sabemos, en esta decisión de 27 de febrero de 2019, no solo se deja claro que todo es válido y que se debe hacer la adecuación en el momento procesal correspondiente, sino que en este caso el magistrado ponente y la sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia lo que deja claro es que es posible además hacer una diligencia de indagatoria. Recordemos que este es un caso semejante que además regula una situación digamos al contrario, pero es el mismo problema jurídico, y aquí a el procesado en este caso lo conminan o le dan la posibilidad de rendir una diligencia de indagatoria. De manera que esta
habría sido una gran posibilidad que habría tenido el procesado Uribe Vélez en este proceso para, si era necesario que existiera una imputación, pues haber, por supuesto, realizado esa imputación para entonces garantizarles los derechos que aquí se entiende o se han entendido que han sido vulnerados, como por ejemplo, para que entonces conozca los hechos jurídicamente relevantes que, en mi opinión, ya fueron conocidos con suficiencia en la diligencia de indagatoria, por ejemplo, para que se pudiera allanar a los cargos o incluso para que, como se dijo también aquí, pudiera interrumpirse la prescripción. De manera que esto, en mi opinión, sí hubiera tenido o mantenido a salvo todos los derechos en esta decisión o en este proceso con esa decisión. Se hubieran mantenido incólumes no solo los derechos del procesado, que deben ser respetados, sino además los derechos de todos los que participamos en este proceso en calidad de víctimas, pero además algo que me parece sumamente preocupante a partir de esta decisión, y son los mismos intereses de la Administración de Justicia, ¿no? Que aquí, como vemos, terminamos en una inseguridad jurídica. Ahora sí, creo que con esta decisión llegamos a una hecatombe procesal, a diferencia de lo que se nos planteó ayer por parte de la defensa. La decisión, tercer punto, la decisión del juez ad quo, la jueza ad quo, privilegia de forma inaceptable la forma en que se materializa el derecho a la defensa sobre el fondo. Y con ello, en mi opinión, desatiende el artículo 10º de la Ley 906, que dice: la actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ellas, todas, y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. Y aquí tengo que decirlo, señor juez Atken, nosotros nos encontramos ante un ejercicio comparativo de dos sistemas procesales. Y a pesar que el fallador o la falladora ad quo dijo claramente que no había lugar a comparación y que no se debería comparar, pues aquí lo que se hizo evidentemente fue una comparación, pero no comparación de fondo, sino una comparación formal, porque además no se determinó bajo ningún punto de vista cuáles han sido en concreto. En el caso concreto, aquí nos mantuvimos una argumentación abstracta, pero en el caso concreto, cuáles fueron los derechos que fueron vulnerados y que debieron haber sido, que según la decisión, debe ser resarcidos a través de retrotraer todo el proceso a la etapa inicial. Y es que yo quiero decir algo con mucha claridad. Yo creo que aquí no se puede comparar. Aquí no se trata de hacer comparaciones, porque evidentemente, y así lo hemos venido escuchando en esta audiencia, son dos sistemas procesales distintos, cada uno con unos programas de conducción, con una lógica concreta, específica, expedidos en momentos históricos diferentes en Colombia, pero que han permitido, permiten y siguen permitiendo procesar a personas, garantizar derechos y hacer justicia. Eso es tanto el mensaje que estamos mandando hoy, o que se está mandando hoy por parte del juzgado ad quo, es precisamente un mensaje sobre merma de garantías o sobre infracción de garantías a partir de la ley 600. Y yo creo que ese mensaje ya lo tenemos o lo deberíamos tener nosotros suficientemente claro sobre que esa comparación no es posible ni puede ser. Y aquí se vuelve y se vulnera el precedente, porque es que resulta que también en esa misma decisión que acabo de citar de la Corte Suprema de Justicia, se cita otra línea jurisprudencial muy importante que viene desde por lo menos el 2008, el radicado 29586. Y cita la Corte el año pasado la decisión de 2000
2008. Quiero empezar leyendo la cita de la Corte del auto 028 de 2019. Antes de culminar, importa insistir en que, en el presente proceso de adecuación al rito de la Ley 600 no vulnera el debido proceso y las garantías fundamentales, pues como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, tanto este sistema como el de la Ley 906 son igualmente respetuosos de los derechos que le asisten a las partes intervinientes y sujetos procesales que allí actúan, por lo que no es dable invocar la aplicación integral de uno u otro por favorabilidad, y ahí viene y nos remarca la línea jurisprudencial desde el 2008, línea jurisprudencial, precedente, que aquí por supuesto también cobra validez y que me voy a permitir leer, porque a pesar que este precedente fue citado por la señora juez 30 penal municipal en la decisión en la cual asumió la competencia al inicio de esta audiencia, parece que no se haya considerado en este momento procesal unos días después de la primera decisión. Dice la Corte Suprema de Justicia en junio de 2008, el radicado 29586, el escogimiento de uno u otro sistema no puede obedecer jamás a criterios de favorabilidad, esto es porque se invoque tal garantía fundamental respecto de uno u otro procesamiento, dado que frente a sistemas tal manifestación del debido proceso no tiene cabida, básicamente por dos razones de distinta índole. Por motivos prácticos, porque ello conllevaría a designar de juez de garantías en procedimientos donde no se ha previsto normativamente un juez con esas funciones, pero además porque habría que desjudicializar la fiscalía y despojarla de la posibilidad de adoptar motu propio decisiones de contenido jurisdiccional. Y por razones de naturaleza jurídica, pues no puede predicarse desigualdad de condiciones procesales, no puede predicarse desigualdad de condiciones procesales sobre la base de que la Ley 600 ofrece más ventajas que la Ley 906 o viceversa. Y resulta que aquí, en este proceso, al haber sido hecho por parte del fallador ad quo un privilegio de la forma en detrimento del fondo y lo que aquí se ha venido planteando por la jurisprudencia, pues también debo decir, se está desconociendo este precedente jurisprudencial reiterado desde el 2018, desde el 2008 hasta el día de hoy y reiterado el año pasado en esta sentencia del más alto tribunal de la justicia ordinaria en Colombia. Miremos otro punto, punto quinto. Las etapas procesales entre Ley 600 y Ley 906 sí son equivalentes. Eso es muy importante porque eso permite hacer una adecuación o permitiría hacer una adecuación racional de sistemas. Tanto indagatoria de Ley 600 como la imputación de la Ley 906 tienen por finalidad, ya sabemos, doble, o una finalidad doble. Por un lado, vincular al procesado y por el otro, activar el derecho de defensa. Esto está garantizado en las dos legislaciones y como dijo la Corte y acabo de leer, que no se puede privilegiar una porque pareciera que fuera más garantista o más favorable. No. Además, porque siendo así, si se comparan las dinámicas, la estructura de la fase de instrucción o de investigación, encontramos total coincidencia. Así como después de la indagatoria decidimos sobre la situación jurídica, después de la imputación se decide o no sobre la medida de aseguramiento. Y dijo aquí la falladora Q que es que en la Ley 600 no existe la posibilidad sino de aplicar solamente una medida de aseguramiento y que puede ser sustituida solo por uno, mientras que en la Ley 906 hay muchos otros eventos.
no es cierto. No comparto esa opinión, por cuanto todos sabemos, porque ha sido jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia, que cuando se vayan a aplicar medidas de aseguramiento en Ley 600 puede echarse mano de todo el arsenal de garantías y de medidas de aseguramientos más o menos invasivas en los derechos fundamentales del procesado que están regulados en la Ley 906. Conozco muchísimas decisiones en las cuales en Ley 600 se imponen medidas de aseguramiento de Ley 906, pero decir, como se planteó en la decisión, que porque allí en abstracto, no existe esa posibilidad, que por eso entonces hay que aplicar necesariamente todo el endamiaje de medidas de aseguramiento de la Ley 600, de la Ley 906, no lo comparto, porque esa posibilidad de, digámoslo de alguna forma, mezcla de sistemas ya está perfectamente permitido en el ordenamiento procesal penal colombiano. Ahora, tanto que pueden ser equivalentes y coincidentes, y hay estancos procesales tan concretos para adecuar esta transición de regímenes, que por supuesto lo que en este momento procedería sería que la Fiscalía, en el ejercicio de la titularidad de la acción penal, validara o valorara la posibilidad de o solicitar la preclusión ante un juez de conocimiento o de presentar el escrito de acusación. Es decir, como lo dijo la juez de primera instancia, que no se podía adecuar el proceso en la fase de investigación por supuesta inconsonancia entre los sistemas, no es cierto. No comparto esa opinión. Tengo otro criterio jurídico al respecto. Punto 6. Ya que en el caso se adecuó a la Ley 906, en ese ordenamiento procesal, la única forma que hay de reconsiderar una medida de aseguramiento es en virtud del decaimiento de los presupuestos y fines constitucionales por los cuales se impuso una medida, y esto, por supuesto, debe realizarse en una audiencia específica de revocatoria de medida de aseguramiento, como está previsto en el artículo 318 de la Ley 906. Y esto no ocurrió en este caso, porque no se trajeron elementos materiales probatorios que desvirtuaran los motivos por los cuales se impuso la medida, y en su lugar, que eso ha sido mi posición desde el día de hoy, se acudió, fue una solicitud y a una decisión sobre invalidación de la medida expuesta por la Sala Especial de Instrucción. Es decir, aquí a partir de una petición general, abstracta, sobre cambios de sistema, acogida además de esa forma formal y abstracta por el fallador acuo, se terminó dejando sin validez todo un proceso sin entrar en consideración de las particularidades del caso, cuando habían sido los órganos competentes según legal y constitucionalmente previstos los que habían decidido sobre, por ejemplo, una medida de aseguramiento. Es decir, que sin que aquí, en esta audiencia, se hubiera discutido las razones de aplicar o no una medida de aseguramiento al procesado, sin que eso hubiera sido objeto de debate, el procesado quedó en libertad. Es decir, aquí no se sabe, o al parecer, no se está de acuerdo con lo que dijo la Corte Suprema de Justicia para imponer la medida, pero resulta que sobre eso aquí ni siquiera se ha debatido porque la audiencia fue planteada como una audiencia abstracta, formal, y desafortunadamente ese pedido fue el que acogió el juez acuo. De manera que yo sí quiero dejar claro que aquí lo que hubo fue una invalidación de plano. Y perdónenme, no quiero decir nulidad porque esta decisión empieza, que estamos aquí recurriendo,
empieza con la afirmación de la jueza Akuo de que no va a discutir nulidad porque no le plantearon una nulidad y que no se mencionó en la petición de la defensa la nulidad. Pero resulta que estamos entonces frente a una consecuencia de anulación y de invalidez. Y eso lo dijimos ayer, lo dijimos en nuestro alegato principal. Aquí se trató de una nulidad disfrazada o camuflada de cambios de sistema, de adecuación sistémica. Y además, fue mucho más evidente o más allá el representante de la Fiscalía cuando dijo claramente que esto era nulo o que tenía un problema de nulidad a futuro, como también tuve la posibilidad de analizarlos el día de hoy, el día de ayer. Entonces, señor fallador de segunda instancia, yo sí quiero que aquí se entre en la consideración sobre la consecuencia de invalidez de una medida de aseguramiento sin que se hayan utilizado los mecanismos que precisamente la ley que rige la medida de aseguramiento establece para lograr su invalidez, para retrotraerla, en este caso para revocarla. Porque aquí no hubo ningún planteamiento nuevo, aquí no hubo nada de eso, aquí sencillamente se pasó por alto el tema de la libertad y de la medida de aseguramiento, por demás desconociéndose, y esto me parece muy grave, el riesgo que tuvo la Corte Suprema de Justicia o que quiso cautelar en el momento en que impone la medida de aseguramiento, que es un riesgo clarísimo, que es el riesgo de obstrucción a la justicia y de integridad de la prueba, como lo dijo claramente la Corte Suprema en el auto a través del cual impone la medida de aseguramiento en 1550 páginas, donde entonces donde la defensa echa de menos el respeto de sus garantías. Entonces yo sí quiero decir que la consecuencia de esto es una consecuencia de validez. Y a mí, desde siempre me enseñaron en la Facultad de Derecho que cuando hablamos de validez e invalidez, hablamos de conceptos sobre, por ejemplo, legitimación sobre quién es el competente para emitir el acto, con base en qué leyes se emiten el acto. Esa concepción o esa simple concepción de validez de los actos, pues la podría uno soportar en muchísimos tratadistas. Me acuerdo de esa concepción de validez de Hans Kelsen, y nos la enseñan en primer año de Derecho, en clase de introducción al derecho. Y resulta que aquí no analizamos nada sobre la nulidad, porque no nos dijeron nulidad, sino que nos dijeron validez. Yo sí pienso que aquí este argumento o esta forma de proceder del juzgado ad quo demuestra que aquí todo el análisis fue un análisis eminentemente formal y abstracto y no un análisis concreto de derechos y de garantías. Porque como ya dije, ni siquiera se ha dicho cuáles son las garantías en concreto que fueron vulneradas al procesado. Y por el contrario, si uno mira el artículo 8 de la ley 906, que es la ley que nos dicen que tenemos que aplicar, llegamos y miramos, y aquí hay literales desde la A hasta la J. Y si yo hago un repaso de esa normatividad, de ese artículo 8, encuentro que ninguno de ellos primero ha sido alegado como objeto de infracción por parte de algún funcionario judicial, pero además que son garantías del derecho de defensa que, en mi opinión, han sido garantizados en demasía en este proceso, pues lo contrario sería decir que la Corte Suprema de Justicia no cumplió la ley. Esa es la consecuencia. La consecuencia de decir que no se han garantizado estos derechos es que la Corte Suprema de Justicia tal vez en la indagatoria no cumplió con la ley. Por ejemplo, el literal A, no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del grado de consanguinidad que todos conocemos, civil y de afinidad. Garantizado plenamente. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado. Que no se utilice el silencio en su contra.
que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad, etcétera, etcétera. No la voy a leer, por supuesto, o no lo voy a seguir leyendo, pero el artículo 9 es claro. Es claro el artículo 8, perdón, sobre los derechos o el contenido teórico o dogmático del derecho de defensa, que aquí no nos han dicho nada de cómo fue lesionado. Sin embargo, nos han dicho que entonces sí debe garantizársele porque no se le ha garantizado hasta ahora. Esa es la conclusión a la que yo termino llegando. Ahora, como último argumento, según la Constitución Política, el mismo artículo 28 constitucional dice que la privación de la libertad es legítima siempre y cuando sea en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Este precepto constitucional se ha cumplido, porque así lo dispuso la Sala Especial de Instrucción según la ley procesal que le correspondía aplicar a este caso. Es que resulta que aquí cuando nos dijeron que esto no era comparación de sistemas, pero que terminan comparando y diciendo que entonces hay que cambiar a uno totalmente porque lo que dice uno no es compatible con el otro, pero que no estamos comparando, cuando nos dicen eso, pues nos surge la primera duda. Nos dijeron además que es que el análisis había que hacerlo constitucional, desde el punto de vista de la Constitución. Y resulta que aquí el artículo 28 de la Constitución deja claramente las condiciones bajo las cuales una persona puede ser privada de la libertad. Y esas condiciones, sus señorías, se cumplieron a cabalidad. De manera que aquí no debió haberse hecho un estudio juicioso si lo que se quería era decidir, como se dijo, desde el punto de vista constitucional. Pues lo que había que hacer era un ejercicio, como además se planteó en este proceso, juicioso, de ponderación, de principios constitucionales en juego, porque aquí a las víctimas nos despacharon con el argumento de que no se evidencia cómo las víctimas puedan ser infringidas o afectadas en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Así lo escuché en esta decisión que hoy repongo. De manera que yo sí creo que si la decisión de privación de la libertad obedeció a una orden de autoridad judicial competente, que además no puedo soslayar o dejar de afirmar con vehemencia, se encontraba ejecutoriada por cuanto no fue objeto de recursos ni de reparos de ninguna forma por el procesado, lo que hizo la juez con su decisión, en mi opinión, fue invalidar, anular la actuación total de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Así, no se quiera mencionar aquí el término de nulidad. Y esto yo tengo también que valorarlo o desvalorarlo. Porque sí me parece muy grave que nosotros vengamos ante funcionarios judiciales a hacer peticiones abstractas que tengan de fondo un contenido diferente y que precisamente se decida sin entrar en las consideraciones del fondo tan importante que no solo es el tema del riesgo a cautelar, sino de los derechos de todas las personas intervinientes en este proceso. Por estas razones, que ya creo que llegué a mi punto número 9, por estas razones solicito muy respetuosamente al honorable juez o jueza de segunda instancia revocar la decisión de forma íntegra proferida por la juez 30 penal municipal con funciones de control de garantías el día de hoy. En esos términos, su señoría, doy por argumentado mi recurso de apelación. Muchísimas gracias, doctor. Quiero convenir con ustedes, atendida la hora, dispongamos un breve receso
para que continuemos con el doctor Montealegre en media hora. Es la 1:27 de la tarde, a las 2 estamos nuevamente convocados, doctor Montealegre. En este momento se escucharán naturalmente sus argumentos. Buena tarde para todos. Gracias, señoría. Su señoría, gracias. Muy amable. Buenas tardes, su señoría.